Vamos a leer nuevamente el capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Bien, mis hermanos, ahora empezamos el tercer video de este capítulo 9, o sea, hoy vamos a terminar mediante todo el capítulo. Y después de haber hablado de la economía, ¿verdad?, de la iglesia, de los ministros, y cómo el apóstol Pablo había renunciado a su derecho de recibir salario para no poner tropiezo, vamos a la última parte, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, de la parte anterior, yo tengo algunas cosas que me gustaría
terminar de pincelar bien. En el video anterior, cuando hablo de no pertenecer, no estoy hablando de no poder pertenecer a una institución cristiana, ¿verdad? Sino que ninguna institución cristiana, sea quien la que te haya llamado. Las instituciones cristianas deben estar compuestas por ministros llamados por Dios que se reúnen en una institución, pero ellos previamente deben haber recibido un llamado de parte de Dios. ¿Amén? Estas instituciones simplemente pueden reconocer este llamado, ¿verdad? Pero no pueden hacerlo. Ahora, no digo tampoco que si soy parte, tampoco estaba diciendo que si soy parte de una institución cristiana no deba someterme a las autoridades. Definitivamente la Biblia dice que debo someterme. Decidí formar parte de una institución y esto conlleva mi sujeción a las autoridades. Por ello es siempre tan importante hacer todo bajo la guianza de Dios. Otra cosa importante que viene de la primera parte, ¿verdad? Cuando yo digo que mi provisión viene de Dios, este concepto no solamente tiene que estar en mi mente yo como ministro, ¿verdad? Sino también en la mente de los hermanos. Los hermanos cuando diezman, ofrendan, no le están dando al pastor. En realidad ellos deberían dar a Dios, ¿verdad? No por una razón de necesidad, no por una razón por ejemplo, de solidaridad, etc. Eso se llama una ofrenda para la gente necesitada. No, cuando ellos están dando para el ministerio, ellos están siendo responsables, ¿verdad? Y cuando están dando, lo están haciendo para Dios, ¿verdad? Entonces, así ellos se libran del problema, hermanos, de pensar que pueden, digamos, manipular al pastor. No sé, los que dan de esta manera están haciendo bien una dádiva, debe ser una dádiva bien hecha, una llamada dádiva de amor que es hecha y luego olvidada, ¿verdad? Tanto por el ministro también, para no caer en acepción de personas, ¿verdad? Porque nosotros también podemos caer en el problema de que, bueno, esta persona que da más, yo le voy a dar más importancia que a esta otra persona que da menos, ¿no? Entonces, tanto ellos como yo, o sea, yo no puedo pensar, digamos, no debo, aunque es así, ¿verdad? Pero no debo considerar que lo que da cada persona me lo está dando a mí, sino que ellos están dando a Dios y que yo estoy recibiendo de parte de Dios. Entonces, estamos libres, vamos, de poder tener cierto, quizás las personas que dan más, de cierta autoridad como manipulativa, ¿ok? Y nosotros también, ¿no? Estar libres de hacer acepción de personas, ¿verdad? Como dice Santiago, de considerar a unos como más importantes que a otros. Ok, una tercera cosa, quiero subrayar el tema de que la generosidad es una muestra de madurez, ¿verdad? Y de fe, ¿no? Es un reconocimiento de que Dios realmente es su proveedor y también es un fruto del Espíritu, ¿verdad? El niño solo puede recibir, ¿verdad? Y siempre le está faltando, siempre está recibiendo, nunca piensa en dar. Entonces, eso es una realidad, ¿verdad? Bíblica y de madurez espiritual. Dice en 2 Corintios 9:6, pero digo esto, dice el apóstol Pablo, ¿no? En su segunda carta: el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente también segará. Ahora la palabra, o sea, el concepto de generosa o escasamente no tanto tiene que ver con la cantidad, sino con el corazón con que se realiza, la liberalidad con la que se procede.
cada elemento de interés o de manipulación o de otras intenciones que tenga mi dádiva, la hacen menos generosa, ¿verdad? Y menos libre. Dice el siguiente versículo en el 2 Corintios 9:7, ahora dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces Él desea que abundemos cada vez en buena obra, ¿no? De eso se trata la vida. Ok. Bien. Entrando en el contexto de todo el capítulo, ¿no? En los versículos previos del capítulo, Pablo está estableciendo que el recibir salario de los corintios era algo lícito, era así como en el capítulo anterior, ¿no? Era lícito, según Pablo, es lícito también comer carne, ¿no? Aunque esta haya sido previamente sacrificada a los ídolos. En este caso, recibir salario no solamente es lícito, sino es un derecho que él no va a reclamar, más bien lo rechaza. Él va a rechazarlo porque para no poner tropiezo a los débiles en la fe, que parece que abundaban en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y de fortalecer su posición para poder enseñarles sin ningún impedimento, sin ningún prejuicio de parte de ellos, ¿verdad? Entonces, él no solamente, estamos viendo desde varios capítulos anteriores, él está quitando toda ocasión que pueda menoscabar su ministerio, ¿no? Y está renunciando a derechos totalmente legales, lícitos, para no causar daño, podemos decir, o una merma en la efectividad de su ministerio. ¿Ok? Por eso el versículo 19 dice, por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él tenía, mis hermanos, como apóstol, la labor de ganar a mayor número, predicando el evangelio y predicando a las personas que tenían pues diferentes culturas, diferentes lugares del mundo donde él se movió, ¿verdad? Del mundo romano, Europa, ¿no? Asia Menor, el occidente de Asia, África del Norte, aunque no se sabe si él fue realmente a África del Norte, pero por lo menos Europa y Asia, ¿verdad? Entonces, él está siempre velando por la labor para la cual Dios lo había llamado. Y creo que también nosotros necesitamos reflexionar y ver, quizá la pregunta sería, ¿estoy cumpliendo en el lugar donde Dios me puso? No todos somos apóstoles, obviamente. Él tuvo el privilegio, ¿no?, de ser llamado apóstol. Bueno, es un privilegio, pero también, como vemos, ha sido una labor con muchos sacrificios, mucho sufrimiento. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado en un lugar diferente, en un ministerio propio. Todos nosotros, toda la iglesia, necesita entender que su principal ministerio es que Cristo sea visto. No siempre, como en el caso del apóstol Pablo, en predicaciones, sino más bien en la vida, ¿verdad? En acciones. Ese Cristo que Pablo predicaba debe ser real en nosotros por medio de nuestras vidas. Entonces estaremos cumpliendo la labor para la cual Dios no solamente nos creó, sino también nos salvó.
Entonces aquí dice que siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. No, me imagino que él se sentía libre, especialmente con los corintios, porque era una persona que ya no dependía de ellos, ¿no? Número uno, económicamente. Y como les digo, muchas veces las personas o sea, es como que si una persona te paga tu salario, es tu jefe, pues, ¿no? Y el asalariado es controlado por el que le otorga el salario. En algunas iglesias hemos visto situaciones así, digamos, ¿no? Donde ni siquiera eran los que daban los hermanos, sino un grupo de personas, ¿verdad? Que recaudaban las finanzas de la iglesia, entonces ellos eran como los jefes del pastor. Yo no creo así, ¿no? Yo no creo que sea bueno ser una persona insumiso a las autoridades, ¿verdad? Que hay sobre uno, no. Pero sí uno, o sea, no puede someterse a personas más bien que uno es autoridad sobre ellos, ¿no? Uno tiene que someterse a las autoridades que están por encima. Ok, entonces hay personas, ¿no? Que en muchos casos no han querido prohibir, por ejemplo, a los pastores que se prediquen de ciertos temas, ¿verdad? Usando su influencia, usando digamos, la dependencia de la iglesia, porque su aporte económico era muy grande, etc. Y algunos pastores se han visto impedidos de predicar y de hablar lo que Dios quería. Por eso aquí Pablo dice, yo estoy libre de todos, no depende de hombres. Pero ahora, en forma voluntaria, dice, me he hecho ahora siervo de todos. Me hace recuerdo las palabras del Señor Jesús a sus discípulos cuando ellos querían ser el más grande, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, ¿quién será más grande en el reino de los cielos? Cuando nos sentemos a tu mesa, ¿quién va a estar a tu derecha? Etcétera. Y leo este pasaje de Marcos 10, 42. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque dijo él mismo, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, sí, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Un siervo voluntario de amor para que su ministerio tenga mejores resultados, ¿no? Aquí dice para ganar a mayor número, ¿no? El propósito de su ministerio era, digamos, abrir la mayor cantidad de iglesias, ¿no? Ese no es el mismo propósito, como les digo, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos que entender cuál es el propósito específico, pero el propósito general es que todos expresemos el carácter de Cristo en nuestra vida, totalmente. Amén. Del versículo 20 al 23, que vamos a leer, dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, dice, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aquí en estos versículos vemos cómo Pablo renunciaba muchas veces a sus gustos, a sus preferencias,
para acomodarse a la cultura y renunciar a todo aquello que pudiera causar tropiezo. Obviamente nada fundamental, ¿no? Renunciar a nada que tenía que ver con los fundamentos del Evangelio, pero sí a las cosas que podrían cerrarle las puertas. Por ejemplo, dice el versículo 20 que él se había hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. No es que él se fingía judío, no es que él engañaba, no, sino que él trataba de que su comportamiento, ¿verdad?, en cosas no esenciales como cosas culturales, tradiciones, etc., no le cerraran las puertas al mensaje del Evangelio. Por ejemplo, en cuanto a los judíos, ¿verdad? Usted sabe que los judíos, por ejemplo, no comen el cerdo, ni comen algunos alimentos, ¿verdad? Porque bajo la ley algunos alimentos eran considerados impuros. Por ejemplo, si él invitaría a cenar a algunos judíos para hablarles del Evangelio, él nunca les invitaría una carne de este tipo, ¿verdad? Aunque le gustara, él se abstenía y aunque sabemos, ¿verdad?, que es lícito, que Jesús hizo limpios todos los alimentos, como hemos visto anteriormente, él no lo hubiera hecho, ¿verdad? Él cuando invitaría a unos judíos, les invitaría a una comida que para ellos no fuera prohibida para su religión. Otro ejemplo, un ejemplo que para mí fue una duda durante mucho tiempo, fue la circuncisión de Timoteo. Les voy a llevar un poquito por ese pasaje que ahora lo entendí bien. En Hechos 16:1, miren lo que dice la palabra. Estamos en su viaje misionero, ¿no? Su primer viaje. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren, esto es lo que pasó con Timoteo, ¿no? Y al pasar, dice el versículo siguiente, al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren, por un lado, él hizo circuncidar a Timoteo, pero hay otro pasaje, y como les digo, esto era también para mí un caso raro, una cosa de muchas preguntas a Dios. En Gálatas capítulo 5, miren lo que dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, dice, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Miren, si Pablo estaba diciendo esto a los Gálatas, era mi pregunta: ¿por qué él circuncidó a Timoteo? Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora sí entiendo. Porque miren, en el caso de Timoteo, cuando él estaba saliendo a predicar, esa circuncisión que él hizo en Timoteo no era una cuestión ceremonial, ¿no?, para indicar que Timoteo se hacía judío, iría a guardar la ley. Fue, mis hermanos, para que él pudiera acompañarle a las sinagogas judías y a todos los lugares, porque ustedes saben que en todos sus viajes misioneros su primer lugar de predicación eran las sinagogas. Entonces ahí
Timoteo tenía que estar circuncidado. En cambio, en el caso de los Gálatas, el asunto era diferente. El asunto era que los judíos, después de que Pablo había ido a las iglesias de Galacia y ellas habían sido salvos por fe, ellos volvieron y les dijeron que debían hacerse judíos para poder ser salvos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la circuncisión a la cual les estaban obligando los maestros judaizantes era para hacerlos judíos, precisamente. Entonces, por eso que Pablo dice que no se circunciden, que se queden en la fe. Amén. Si una persona se circuncida de esta manera, digamos, en forma ceremonial para hacerse judío, a fin de que su justificación no sea la fe, sino el guardar la ley, no es la misma razón, mis hermanos, por la cual Pablo circuncidó a Timoteo. Él no lo circuncidó para que ahora Timoteo guarde la ley de Moisés. No, era sino simplemente para que Timoteo fuera aceptado. Miren lo que dice en el versículo, el mismo Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso para mí era bastante como con una contradicción. Pero dice el versículo siguiente: pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pero y este otro versículo fue el que también me ayudó a ver: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ok? Entonces, la circuncisión, como una operación hecha en el prepucio del miembro varonil, en sí misma no es ni buena ni mala, digamos, ¿no? Pero si es el significado de que yo, ahora que soy cristiano, me voy a ir primero a hacerme judío para guardar la ley, entonces sí es malo. Lo mismo la carne. Recuerden, la carne es sacrificada a los ídolos. Si hay una persona come esa carne como carne, no tiene ningún problema. Pero si uno la come como una ceremonia de adoración a los ídolos, bueno, eso sí está totalmente mal. ¿Ok? Entonces, como les digo, él se había hecho judío en el sentido de que él buscaba no tener ningún impedimento. Por eso, y bueno, como le digo yo, esto era casi una cosa que me estaba molestando siempre, hasta ahora que, gracias a Dios, entendí. Amén. Por eso es necesario estudiar la Biblia, interpretar la Biblia, las Escrituras, ¿verdad? A la luz de todo el pasaje que le rodea, ¿no? En su contexto. A la luz también de toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Porque, mis hermanos, esto fue, como les digo, una aparente contradicción que me estaba molestando mucho. Entonces necesitamos entender los versículos a la luz del contexto, a la luz de lo que está sucediendo. Amén. Versículos aislados de su contexto nos pueden llegar, como en este caso, a parecer contradictorios, ¿verdad? Y pueden mermar nuestra fe. De hecho, yo quiero decirle que si usted encuentra cosas que son contradictorias, que va a encontrar cosas que aparentemente son contradictorias en su estudio de la Biblia. Pero necesitamos profundizarnos en el estudio de la Biblia. Y también yo deseo ofrecerles ayuda, ¿verdad? Como alguien que tiene un poco más de dedicación al conocimiento de la Biblia. Entonces, cuando Pablo dice: a los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos, no está diciendo que finge convertirse al judaísmo, ¿no? O que quiere hacerles creer a los judíos, ¿verdad?, que la salvación se gana por guardar la ley de Moisés, no, sino que él está buscando no causar tropiezos para ser escuchado, incluso muchas veces renunciando a cosas legales o lícitas. Pablo predicaba siempre, como les digo, en las sinagogas, y su mensaje en las sinagogas era bien claro, ¿no?, acerca del Mesías, acerca de Cristo y de la salvación. Y los judíos, después de escucharlo, ellos
algunos se convertían, otros incluso, ¿no? La mayoría de las veces lo perseguían, empezaron a perseguirlo, no lo aceptaron. Y les leo algunos pasajes porque es necesario sacarnos esas dudas. Miren, en Hechos 14:1, perdón, aquí está recién en el primer viaje misionero. Aconteció en Iconio, dice, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Miren, siempre llegaron. En Iconio, cuando llegaron, primero fueron a la sinagoga. Dicen, pero más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿no? Entonces, él llegaba sin ningún tropiezo para ser oído por todos. Y cuando era oído por todos, él presentaba claramente el Evangelio. No rebajaba el Evangelio, no torcía las cosas, no disimulaba, no. Él predicaba totalmente el Evangelio y ahí algunos se convertían, otros no. En el capítulo 15, por ejemplo, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Este era un paradigma contrario al evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la fe. Y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿no? Era una cuestión grave y ellos no rebajaban esta cosa. Hechos 17:1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Su mensaje era claro. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Entonces, hermanos, está claro, la idea no es engañar, no, si puedes nomás cumpliendo la ley ser salvo. No, tú tienes que creer en Cristo. Pero él, al llegar a ellos, no era una persona que causaría, digamos, esos tropiezos innecesariamente. Versículo 21. Ahora a los sin ley, que dice, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Por ejemplo, me acuerdo de la predicación que tuvo Pablo en Atenas, Hechos 17:22, ¿no? Antes de llegar a Corinto, precisamente, cuando fundó la iglesia. Miren, entonces dice, capítulo 17, versículo 22 de Hechos, entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿No? Y empieza a predicar de Dios usando elementos de su propia cultura, ¿verdad? Pero sí está, como pasó con los judíos, sin rebajar el mensaje, sin distorsionar el mensaje. ¿No? Ok, entonces
Eso era lo que él hacía. Por ejemplo, como decía, veíamos el capítulo 8, decía que si a los gentiles, por ejemplo, el comer carne en algún lugar de ídolos, él no comería carne ahí porque les podía hacer tropiezo. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Miren lo que dice este pasaje que hemos visto antes en 1 Corintios capítulo anterior 8-9. Les dice, ¿verdad? Pero mirad que esta libertad vuestra, que era de comer carne, que él dice que la carne pues es carne, como dijo Jesús, ¿verdad? Que todo lo que entra en la boca del hombre no lo contamina. Dice en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Ok? Dice el versículo 23, o sea, estamos viendo que él estaba renunciando a todo lo que pudiera ser un impedimento para cumplir la vida y el testimonio y el ministerio especialmente que Dios le había dado. Y como les digo, nosotros necesitamos también tener esta misma actitud según el ministerio que Dios nos haya dado. Y dice el versículo 23, y esto hago, dice, por causa del evangelio para hacerme copartícipe. Quizá la palabra copartícipe no está tan exactamente, ¿no? La palabra copartícipe es la palabra sunkoinonos, que quiere decir un compañero, ¿no? Un coparticipante juntamente con ellos. O sea, decía, yo también soy como alguien, o sea, el evangelio, ¿verdad? Es tanto mío como el de ustedes. Y luego empieza a mostrar verdaderamente, termina desde el versículo 24 hasta el 27, una parte donde él muestra la manera como él vivía y servía a Dios y renunciaba a todo lo que iría a oponerse para que su ministerio no tuviera el éxito, ¿verdad? No llegara a ser hecho. Miren lo que dice. ¿No sabéis, dice el versículo 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ok, miren, esto del estadio, más adelante, la lucha, ¿no? Y eran de las aficiones, podemos decir, de la cultura griega, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, los Juegos Olímpicos vienen precisamente del fuego olímpico, y es de Grecia de donde se trae el fuego olímpico. Entonces ellos tenían los atletas en ese tiempo. Entonces dice que los corredores del estadio, ¿no? En los juegos que se llamaban juegos ístmicos, que se llevaban a cabo cada 2 años, ¿no? Más o menos como los Juegos Olímpicos de nuestro tiempo. Dice que de todos los que corren, dice aquí, uno solo se lleva el premio, ¿no? Y luego dice, corran como para llevarse el premio, ¿no? No está diciendo de que de todos nosotros los cristianos que corremos, que hacemos la obra del Señor, uno solo se lleva el premio, no. Él está diciendo de que nuestra manera de correr sea como para llevarnos el premio. Habla de la disciplina, habla del deseo y habla de la dedicación, habla de la concentración que tiene un atleta para ser el campeón. O sea, una persona tiene que hacerlo bien, ¿verdad? Corran
lo mejor posible, corran de tal manera que obtengan el premio. Hagan su mejor esfuerzo. Y recuerde, ¿a qué se está refiriendo? A no poner tropiezo. Él había renunciado a, como dice en el versículo siguiente, igual en la lucha, ¿no? Dice, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Verdad? ¿Cuál era la corona corruptible? Al final el campeón dice que le daba una corona de laurel en su cabeza, ¿no? Y era admirado como el campeón de los Juegos Olímpicos. Pero dice que el que luchaba, de todo se abstenía. El que lucha tiene que tener fuerza, ¿no? El que participaba en la lucha grecorromana tenía que varios meses, ¿no? Ellos se preparaban. De hecho, ellos se comprometían, dice, a prepararse 10 meses antes y ahí su preparación era bien rigurosa, su comida era bien rigurosa, ¿no? Y Pablo también, él para predicar el evangelio también tenía una vida de abstinencia, ¿verdad? Se podría decir. Aquí dice que el que lucha de todo se abstiene, ¿verdad? Por ejemplo, miren, versículos 4, él dice esto: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Quizás refiriéndose, ¿verdad?, a la comida, a la carne. Dice 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Es lícito comer carne? Es lícito. ¿Es lícito tener esposa? Es lícito, ¿verdad? El versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Era lícito recibir salario de los corintios? Era lícito. Pero él, ¿qué dice? De todo eso se abstenía, porque en algún momento, bueno, por ejemplo, de la comida de carne, porque iba a ser tropiezo, dice, a los que están sin ley, o sea, a los gentiles. De tener una esposa era un problema para sus viajes misioneros tan riesgosos y una vida tan difícil, que es muy complicado para una esposa, ¿verdad? Vivir con un esposo que caminaba como Pablo. Pablo dijo, no hay problema, yo tengo el don de continencia, yo puedo vivir sin la necesidad de tener una esposa, y lo hago, digamos, aunque tengo derecho, aunque es lícito, ¿verdad? El versículo 12 dice, hablando del derecho de recibir salario de los corintios, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, dice, ¿cuánto más nosotros? Él decía que él los había engendrado por medio del evangelio, él era su padre espiritual, el fundador de la iglesia. Pero dice, pero no hemos usado, dice el versículo 2, de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Okay? Él, aunque sea lícito, si tenía alguna connotación, si de alguna forma podía ser un tropiezo, él decía, mejor no lo hago. Versículo 15 dice, yo de nada de esto he aprovechado, ni tampoco he escrito, ¿no?, esto para que se haga así conmigo, cuando estaba estableciendo cómo la ley decía que era lícito, y habla de que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, pero él dice, yo esto no lo quiero, a esto también renuncio, es lícito para mí, es un derecho mío, pero no lo voy a recibir de ustedes, porque prefiero morir antes que alguien desvanezca mi gloria. Amén. Entonces, por eso Pablo, hermanos, dice que nuestra manera de vivir, o sea, es muy lindo que nosotros pudiéramos captar el sentir de Pablo, y luego Pablo les dice a ellos, o sea, no era Pablo porque era apóstol,
sino que les dice a los corintios: ustedes tienen que corran de tal manera que obtengan el premio. Versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, cuando alguien corre en una carrera, sabe hacia dónde va, ¿verdad? No está yendo a la aventura. La palabra a la aventura es la palabra adelos, que quiere decir algo incierto. No es que tiene una dirección incierta. Yo creo que es algo que es muy importante entender. El domingo yo les he hablado seriamente de este tema. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que tener claro esto. Y en este vivir para Dios, tenemos que hacerlo de tal manera, con esa seriedad, con esa concentración, con el objetivo, la meta clara, sin duda de lo que es primero para nosotros. El que golpea al aire era, imagínense, en un quizá boxeo, no sé, lucha, es tirar un golpe y no acertarle, es un gasto inútil de energía. ¿Cuántas veces usamos inútilmente nuestra energía, nuestro tiempo? Usamos inútilmente nuestra vida al final de cuentas y no estamos haciendo la voluntad del Señor. Yo no sé. Pablo decía: yo estoy tan concentrado, no quiero que ningún esfuerzo mío sea un golpe al aire, que sea en vano. Si no, dice el versículo 27, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él dice: yo a mi cuerpo lo pongo en sujeción. A mi cuerpo no me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo le voy a decir a mi cuerpo lo que tiene que hacer. Amén. Que mis gustos o que mis deseos de comer carne o el tener mujer o mi derecho de recibir salario, no, yo a estas cosas le pongo un alto. Dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no está hablando de salvación, definitivamente. Está hablando de perder el derecho de predicarles a los corintios. Recuerden que los corintios habían recibido a otros apóstoles y ellos estaban hablando mal de Pablo, y ellos probablemente estaban acusando a Pablo, es probable que de alguna de estas cosas. Y Pablo les dice: miren, yo de todas estas cosas me he abstenido. He tenido un comportamiento delante de ustedes ejemplar. Nadie me puede acusar. Incluso ni siquiera he usado mis derechos de recibir salario de ustedes. Ustedes nunca me han visto comiendo carne en un lugar de ídolos. Definitivamente yo vivo para servir al Señor, y ustedes son, por eso dice, me he hecho esclavo de ustedes. Ustedes son la obra, ustedes son el motivo por el cual el Señor me llamó, y a ese motivo de mi llamado me dirijo. Mi labor, la obra que yo hago, está en una alta prioridad en mis decisiones. No dejo que mis gustos me dominen, no dejo que otras cosas se interpongan. Y mis amados hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tropiezo? Tú que estás en una oficina y que tienes un montón de compañeros y que tu lugar que es el lugar que Dios te puso. ¿Cuántas veces el aceite, acordándome de la parábola de las 10 vírgenes, tú estás en la reserva del aceite? ¿Cuántas veces estás viviendo de una manera donde en la carne el yo te domina?
¿Cuántas veces has sacrificado? ¿O cuántas veces, como Pablo más bien, has perdido cosas para ganar a Cristo? ¿Cuántas veces te has abstenido de cosas para no dar mal testimonio o para hacer un bien? Hacer un bien, una dádiva, muchas veces causa que pues aquello ya no es para ti. ¿Ok? No sé. Pero Dios quiere que tengamos bien claro para qué Dios nos salvó. Que Dios tiene un propósito. Que la vida espiritual, la vida de las personas, a Dios le importa mucho, le interesa mucho. La vida de la gente es muy importante. ¿Verdad? En el caso de Pablo, para predicarles. En el caso tuyo, no sé, tú sabes. Que no haya nada en tu vida que pueda causar tropiezo. Que tú puedas tener un testimonio intachable y que tú puedas demostrarles el amor de Cristo a las personas con las cuales tú te rodeas, tu prójimo. El mandamiento era: ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y una consecuencia: ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Es el que está a tu alrededor, es el que está cerca de ti. En primer lugar es tu familia. ¿Cómo te ve tu familia? ¿Estás luchando más por tus derechos que porque Cristo sea expresado? ¿O porque tú seas una expresión del amor de Cristo para los de tu familia? En el caso de la oficina, en el caso del trabajo, etcétera, en todo lugar, donde tú andes, donde tú vivas. Aquí dice que el que lucha de todo se abstiene. Cierto que puede tener tu vida cierta abstinencia, quizás nunca como la que tenía Pablo. Pero, queridos hermanos, si nosotros vivimos así, realmente yo estoy seguro que habrá una vida preciosa para nosotros. Nuestra misma vida aquí, aunque a veces tenga ciertas carencias, no tengamos todo lo que quisiéramos, pero el gozo interior, como Pablo les decía a los filipenses, él decía: yo he aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. El contentamiento que viene de un corazón lleno de Dios, un corazón que sabe que Dios le ama, y un corazón que decidió servir y amar a Dios. Que esto sea, así sea tu vida, tu corazón. Amén. Este capítulo 9, él está como mostrando cuánta renuncia significaba su servicio a los corintios. Y no lo hace con queja, lo hace con tanta felicidad, con tanto gozo. Y es un ejemplo para